Equipo, bienvenidos a nuestra clase que tenemos con Allyse esta mentoría. Allyse, welcome. I'm super glad to be with you today. Estoy súper contenta de estar con ustedes hoy. How many of you are having a good day? Just raise your hand. How many of you are having a good day so far? Raise your hand. ¿Cuántos de ustedes están teniendo un buen día hoy? Levanta tu mano si estás Yeah. teniendo un buen día hoy. How many of you are kind of having a hard day? Raise your hand. ¿Cuántos de ustedes que están teniendo un día más o menos pesado, difícil hoy? No one? No one's having a hard day? I'm kind of having a hard day. I have to admit, this morning was craziness. Yo estoy teniendo un día más o menos duro hoy. Ha sido un día difícil. I have about 20 people at my retreat home from Europe right now that I'm hosting, and I had to get up really, really early to get all of their breakfast and everything ready and doing my morning routine at the same time. And then my kids were like, Mom, we forgot we left stuff up at the retreat house. You have to come home right away because we need it for school. Y lo que pasó esta mañana es de que tengo como 32 personas en mi casa de retiros, ahí en otra ciudad. Y obviamente tengo el estrés de eso. Pero junto con eso, también mis hijos me mandaron un mensaje esta mañana temprano. Me dijeron, mamá, dejamos ciertas cosas que necesitamos para el colegio esta mañana y tengo que viajar a buscarlas para llevárselas al colegio de ellos. Entonces ha sido un día estresante. So that's what you get for having 5 children, right? It's always unpredictable. Eso es lo que te pasa cuando tú tienes 5 niños. Siempre hay algo inesperado. I'm excited that many of you are doing my personal mentoring program, and you should have already received a text and an audio from me this morning. Estoy muy emocionado con estas personas que se agregaron al grupo de mentoría personal. Ustedes ya deberían haber recibido una invitación al grupo en Telegram y un mensaje de audio personalizado mío. I've noticed something about Hispanics, about Latinos. He notado algo acerca de los latinos. Out of all of my groups, you're absolutely the funnest and you're the nicest, but you're also the latest. You sign up absolutely the latest out of anyone in the whole world. Ahora, ustedes son los más divertidos, los más simpáticos, los mejores, la mejor buena onda, pero también son los que se inscriben últimos siempre en todo. Son los últimos en inscribirse. Anyway, welcome to Latino culture, right? Pero bienvenida a la cultura latina, ¿no? All right. So today we're going to jump in, but we're going to talk about last week. We had a few things that you guys needed to work on last week. Pero vamos a hablar primero que nada de la semana pasada. Teníamos un par de asignaciones de la semana pasada y vamos a hablar de cómo nos fue con eso primero que nada. Number one, you were supposed to listen to the audio recordings of 17 through 25 of how to teach an essential oil class. Lo primero que tenías que hacer es escuchar el audio, la grabación del audio de las llamadas 17 a la 24, a la 25. How many of you did that? ¿Cuántos de ustedes escucharon sus llamadas? Let's go to Cecilia. Cecilia Acevedo. How was that, Cecilia? Hi, Allyse. Hi. Pues bien, me dio mucho gusto recordar esas llamadas y bueno, a aplicarlas en la clase que tuve el sábado. It was wonderful to listen again to those calls and then to apply them during my class that I had on Saturday. How did your class go? Bien. ¿Cómo estuvo la clase? Muy bien. How many people were there? 3 y una de ellas se inscribió. And one of them signed up. Yep. Cool, cool. All right, let's go 3 people and 1 signed up. Let's go to Sandra Laser. Hablemos con Sandra. How was listening to the calls last week, Sandra? ¿Cómo te fue escuchar las llamadas, Sandra? Excelente. Pude compartir. También hice mis dos clases de los aceites. Y ayer estuve en un cumpleaños
de mi amiga que cumplía 50 y les pude repartir, había entre alemanes y latinos, y les pude repartir Deep Blue, menta, lavanda. Estuvo muy feliz. It was great. I listened to the calls, and then I had 2 classes. And it was wonderful that I felt with those classes. And then yesterday, we had a birthday with my German friends. And I shared deep blue, mint, and lavender. And it was great. I shared with them using the calls. Awesome. That's perfect. All right. One more person. Let's go to, I did a class, by the way. good job. Good job. Carlos, let's go to Carlos. Did you listen to the calls? Did you do a class? I did. I listened to the class. Sí, entonces hablemos con Carlos. Muy bien. Carlos, cuéntanos. ¿Escuchaste las llamadas? ¿Hiciste la clase? Sí. Escuché las llamadas. Me encantaron porque me ayudó a repasar lo que tenía que hacer. Y luego hice 2 clases de aceites esenciales. And I did 2 classes, essential oil classes. And it went great. So now we have a new team in Spanish here in Utah. Awesome, Carlos. Good job. Entonces tenemos un nuevo equipo en español aquí en Utah. Okay. So the reason why it's important to review is because we forget sometimes if we're not teaching classes constantly, and some of us have been out of the habit of teaching classes, we need to review and know what we're supposed to be saying so it'll become very, very comfortable for us. Entonces, el motivo por el cual tú tienes que repasar esas clases es porque si tú nos das una clase mucho tiempo, es bueno hacer una refrescar tu memoria para que tú sepas exactamente cómo ser eficaz en lo que presentas. So today we're going to talk a little bit about the basic business intro. Okay. Hoy vamos a hablar de cómo presentar básicamente el negocio de doTERRA. Now, I'm going to ask you a question, and I want you all to be 100% honest with me. Can you do that? Entonces, yo te voy a hacer una pregunta y quiero que tú seas 100% honesto conmigo. ¿Estamos bien con esto? Is that possible for our group? I think we feel comfortable enough with one another that we can be totally honest. Even Rolando and Carlos, they need to be honest with this question. Vamos a ser honestos con esta pregunta que yo voy a hacer, incluyendo a Rolando y a Carlos. Vamos a ser muy honestos con esta, pues nos conocemos bien, podemos ser sinceros. Okay, how many of you are actually doing a basic intro class after every single essential oil class that you teach? How many of you are actually doing that? ¿Cuántos de ustedes están haciendo una clase básica de negocios inmediatamente después de la clase básica de aceites esenciales? I want you to raise your hand if you do it after every single essential oil class. Quiero que levanten la mano si lo haces inmediatamente después de cada clase básica de aceites esenciales que tú haces. Levante la mano. Okay, it looks like there are 3 out of, I don't know, maybe 100 of you, maybe 60 of you, which means that this is not a habit of yours. Entonces, parece que solamente tenemos 3 de 100 de ustedes, o quizás 66 de ustedes. Esto quiere decir de que esto no es un hábito que tú estás haciendo. So we're going to review this. So number 1, you understand why it's important. And number 2, once you understand why it's really important, you'll then want to change your behavior. Entonces, lo primero que vamos a hacer es repasar esto, la importancia de que tú des una clase básica de aceites esenciales, porque tú tienes que notar cuán impactante será en tu negocio que tú haces esto. I'm going to tell you a story, okay? It was probably about 10 years ago. I went on a doTERRA cruise for the incentive trip. Entonces, te voy a contar una historia. Fue así como 10 años atrás que yo fui a un crucero de doTERRA en un viaje de incentivo que tuvimos.
I was meeting a lady for lunch on the cruise boat. Her name was Judy Cruden. And she was the number one winner for the entire company for the incentive trip, which means she signed up more people than anybody else in the entire company, personally enrolled. Y yo hice una cita para almorzar durante el crucero con una señora que se llama Judy Pruitt, y ella y yo nos juntamos a conversar porque ella fue la que se ganó el premio mayor. Ella fue la que reclutó más personas durante el periodo de calificación que ninguna otra persona en toda la empresa. And I remember sitting down with her at lunch, and I was pretty shocked when she started talking, because I thought I was going to sit down with someone super excited, right? Because she was the number one, she won the entire thing. Y yo recuerdo que cuando me senté a comer con ella, yo estuve bien impresionado de lo que pasó, porque pensé que me iba a sentar con una persona que estaba muy emocionada en su negocio, muy feliz del negocio, porque ella ganó todo, ella lo ganó todo, ¿no? Okay, but first, before I go on, I want to remind you guys that if you're on these calls, you have to have your video on. So I see Fran and Daniela and Samara and Daniela again, and Jose and Barbara and Nancy. You guys don't have your calls on, your video on. Entonces, bueno, quiero recordarles antes de seguir adelante que veo varios de ustedes que no tienen sus cámaras puestas, y quiero recordarles que es importante para mí que ustedes tengan sus cámaras encendidas, porque esa es la forma que yo puedo conversar con ustedes. Yeah. So either turn your video on or jump off the call, because that's one of the rules. Entonces, esta es una de las reglas, que ustedes pongan su cámara y para que podamos continuar con la llamada. Entonces, hagan eso y continuamos con la llamada. Okay. So, and I'm not trying to be mean. I'm just saying, if I'm going to be with you, I want you to be fully with me. And I want you to engage so I can see your face and call you out and ask you questions. Entonces, no es que quiera ser mala, es que quiero que trabajemos juntos y quiero poder verte y poder hacerte preguntas directamente a ti. Y si no tienes la cámara encendida, no puedo hacer eso. Okay, back to the story. You ready? Vamos con la historia. ¿Están listos? So she sat there and she looked at me and she said, if something doesn't change with doTERRA, I'm going to have to go back to the business that I had before. I'm going to have to quit. And I was like, what are you talking about? You're the number one, like you're the best person in doTERRA. You've signed up more people this year than anyone else. Entonces ella me dijo, mira, Allyse, si algo no cambia con doTERRA, yo voy a tener que dejar esto y enfocarme en el negocio que tenía antes, porque necesito los ingresos. Y yo le dije, hey, espérate un segundo. Tú eres la líder que recluta más que nadie. ¿Por qué me estás hablando de esta forma? ¿Qué es lo que pasó? Cuéntame. And she said, Allyse, I'm great at classes. I can sign anybody up with a product. I'm great at selling products. I just can't find any business builders. I'm the only one in my entire business that's actually building. I'm doing it myself. Mi problema, Allyse, es de que yo soy súper buena haciendo clases y puedo inscribir muchas personas como clientes, pero literalmente yo soy quien está armando el negocio a todos, porque no tengo ninguna persona que haga el negocio conmigo. Yo estoy sola. Todo lo que tú ves lo hago todo sola yo. How many of you feel the same way? How many of you feel like you're really good at talking about product, but you really struggle with finding business builders? ¿Cuántos de ustedes les pasa eso? De que se sienten que son súper buenos hablando del producto, pero son súper buenos hablando del producto, pero tienen problemas encontrando gente que hace el negocio con ustedes. Yeah, how many of you feel that way? Raise your hand. ¿A cuántos de ustedes se sienten de esa forma? Cuéntenme, levanten su mano. You are the same people that are not doing the basic business intro classes. Ustedes son las mismas personas que no están haciendo las clases básicas de negocio después de la clase. Let's talk about this, okay? You know what I said to Judy Cruden? I said, Judy, why don't we change a few things in your classes and you come up with a presentation at the end of the class that you feel comfortable with?
that is where we came up with our transition to business. And I also said, and Judy, right after the class, we're going to have a 15-minute basic business intro. These two things will change everything in your business about finding people that actually want to share and do the business with you. Entonces, mira, lo que tenemos que hacer es tener una conversación de qué clase básica de negocios tú te sentirías cómoda en explicar. Sorry, I forgot the second part. Number one was yeah. Number one was the transition at the end of the class where 3 types of people, you know, Yeah. and you bring up for the first time the fact that there really is an opportunity that you can share. And then the second is the basic business intro that you have at the end of the class. Entonces, lo primero es una transición. ¿Cómo hace la transición de la clase de aceites esenciales a hablar del negocio? Y es una transición que es muy incómoda para la mayoría de gente. Y la forma que nosotros lo hacemos es hablando de 3 tipos de clientes. Pero luego de eso, el número 2 es hablar específicamente de la presentación del negocio. So she started implementing these 2 things. And about 4 months later, she called me back and she said, Allyse, I have another problem. And my problem is I have so many people that want to do the business with me. I don't know how to train them all. Entonces, lo que ocurrió es que ella empezó a hacer esto. Empezó a hacer la transición y luego de la transición empezó a hablar del negocio. Y me dice, Allyse, por 3 meses lo hizo completamente, todos los 3 meses lo hizo. Y lo que ocurrió es que me llamó nuevamente y me dice, Allyse, tengo otro problema. Y el problema es que tengo tanta gente que quiere hacer negocio conmigo que no tengo tiempo de entrenarles a todos. So let's talk about why the basic business intro is so important and why it is so critical that you do it every single time. Ahora, hablemos por qué es tan importante que tú hagas la introducción básica del negocio y por qué es importantísimo que lo hagas cada vez que tú haces una clase de aceites esenciales. And I know why you don't do it. I've heard all of the different, excuses. Your class is long. You feel like you've already talked to them for a long time. You're nervous about what they're going to say. You don't want to say one more thing. So you don't want to push them. All you want to do is make sure they sign up with a kit. And if they get a kit, that's enough. And you leave it at that, right? That's usually what happens. Entonces lo que ocurre es que tú tienes muchas excusas en tu mente de por qué no quieres hacer la clase de negocios. Por ejemplo, una es de que tú ya hablaste mucho tiempo, que la clase la haría demasiado larga, que la gente ya no tiene paciencia de esperar a escuchar nada más, y así. Hay tantas cosas que tú puedes decir que te evitan a ti de hablar de la clase de negocios inmediatamente después de la clase básica de aceites esenciales. So I'm going to give you one more story, and then hopefully I have convinced you that you will repent and start doing this. Entonces te tengo otra historia que contarte, y después de esta historia tú vas a arrepentirte y vas a darte cuenta que es importantísimo que tú empieces a dar estas clases cada vez que des una clase básica de aceites esenciales. I used to do a training. It was called Elite Retreat up in this big, huge cabin in Utah, and about 100 people could fit in this cabin. Había un entrenamiento que yo hacía hace unos años atrás en una cabaña gigante donde metíamos 100 personas, le llamamos el retiro para elites. And only one time, it was 3 days, and there was only one period where we ever gave them ice cream. And I would stand in the front of the class and I would have all this ice cream in front of me. And I would say, hey, why don't you go to the back of the room? And there's some ice cream there for you. You can pick it up and come sit down and we can eat ice cream together while we train. Entonces, habían 3 sesiones y en una de esas sesiones yo les daba helado, les daba una crema de helado y les decía, mira, ¿por qué no van ustedes al final de la habitación, del salón, sacan helado y se sientan todos y comemos helado juntos mientras hacemos esta presentación? So they would go in the back, they would get their ice cream, almost everyone would. They'd come and sit down and I would say, oh my gosh, isn't this strawberry shortcake amazing? And I'd say like, the chunky monkey is incredible. Do you guys love this kind?
Y lo que yo hacía es les decía, wow, ¿no les parece este helado de fresa exquisito o este helado de piezas de chocolate tan delicioso? And they would usually say, I don't know what you're talking about. Like, we were just offered vanilla. All we got is vanilla. We don't have any of these amazing flavors that you have. Y ellos me quedaban mirando así confundidos, me decían, oye, pero no sé de qué estás hablando, porque el helado que nos dieron atrás es solamente helado de vainilla, no tiene ninguno de estos sabores espectaculares que tú estás diciendo. And I would say to them, oh, well, all you had to do was go into the kitchen, open up the freezer, and there's so many different types of ice creams there. You could have totally had your choice of whatever you wanted. Y yo les decía, pero mira, lo único que tenés que haber hecho es simplemente entrar a la cocina, abrir el refrigerador, y ahí estaban todas las otras ofertas de diferentes helados que estaban disponibles para ti. And they would always say to me, how would we know that we could go into your kitchen and open up your freezer? How in the world would we know to do that? Y todos me decían, siempre, sin falta, decían, ¿cómo esperas que nosotros supiésemos eso? No hay forma que nosotros supiéramos de que tú nos das permiso para entrar a tu cocina y sacar los helados que quisiéramos. And I would usually say, this is exactly how you run your business. You don't even give people the opportunity. You don't even tell them what's available. You literally expect them to figuratively walk into your kitchen, go to your freezer, open up to see if there's even a business opportunity available. This is how you run your businesses. Y esto es como tú estás manejando tu negocio. En estos momentos tú estás esperando que la gente por sí sola se imagine la idea de entrar a tu cocina, abrir el refrigerador y encontrar las diferentes oportunidades de negocio que pueden haber. Tú estás esperando que ellos solos, por su propia iniciativa, te estén preguntando si van a hacer el negocio o no lo van a hacer. So we need to at least give people the opportunity. We need to let them at least know what's available. We don't have to be pushy. It doesn't have to be aggressive at all, but we need to let them know that there is a business opportunity available. And you'll be surprised how many people will actually take you up on that business opportunity. They didn't even know it existed. Entonces, tú tienes que asegurarte de presentarle la oportunidad a la gente, porque la mayoría de la gente va a estar interesada en saber lo que tú estás haciendo. Y si tú les das la oportunidad, tú vas a saber cuáles son de ellos los que están interesados en hablar y hacer negocio contigo. Now, the basic business intro is not long. In fact, it shouldn't be long at all. It's 15 minutes maximum, okay? It's quick, it's short, it's just an overview to let people know, like, there is an opportunity here. Ahora, la introducción al negocio es sumamente corta, es solamente 15 minutos y es básicamente lo que estás tratando de hacer es mostrarles que existe la oportunidad y si están interesados luego les explicas más. Pero en solo 15 minutos tú puedes hacerlo. You do it right after the class is over. In fact, let me tell you how I do it. That's the most effective. I never, ever, ever give food out at the regular time of class. I just have water and essential oils. And then towards the end of the class, right when people are starting to sign up, I just say, if you'd like to stay for 15 minutes, we're going to be starting a basic business intro. It's only 15 to 20 minutes long, and you'll get the opportunity to have an essential oil snack. And guess what? Almost everyone stays because they want the food. Ahora, quiero que sepas que yo no entrego nada de comida, nada de comida durante mis clases básicas de aceites esenciales. Nada. Pero al terminar la clase básica de aceites esenciales, les digo, hey, voy a hacer una pequeña introducción a lo que es presentación de 15 minutos de qué es lo que es el negocio que yo hago con los aceites esenciales. Y los que se quieran quedar a eso, les voy a ofrecer un pequeño helado con aceites esenciales. Y obviamente lo único que ofrezco durante la clase es agua y aceites esenciales. Entonces, toda la gente tiene hambre y está curiosa de saber qué es lo que hago como negocio porque tienen hambre y quieren probar ese helado. O sea, esa cosa que le doy. The food is super simple. You can have apples with On Guard on it. You can do brownies from a box that are $1 and just put peppermint in them. Keep it really, really simple. Y la comida que ofrezco es súper fácil, súper simple. Por ejemplo, pueden ser que tú les das
manzanas cortadas así en rebanadas con gotas de On Guard. O le puedes comprar uno de esos brownies que tú encuentras de las cajas, ¿no? Estos quequitos de chocolate, y le agregas unas gotitas de menta para que tenga un sabor a menta, chocolate con menta. I never have food at the class. I only have a little bit of essential oil food at the end. And I wait till the end of the business intro. I don't give it at the beginning. I wait till the end. And most people will just stay and they'll listen. ¿Y qué es lo que ocurre? Que como yo nunca ofrezco nada de comida, cuando doy la clase básicamente esenciales, cuando llega el momento que les digo que va a haber algo, al final, la mayoría de la gente se queda a escuchar porque quieren probar ese chocolate, ese brownie con chocolate y menta, ¿no? Algo súper simple. And the reason why you do it right then, right at the end of the class, is because they're there. They're there right then. You don't have to reschedule it. If you reschedule it, most people won't come. But they're there and they're available, and 15 to 20 minutes is not much harder. You should be doing this at every single essential oil class. Entonces, mira, quiero que sepas de que la gente, el motivo por el cual yo lo hago inmediatamente después de la clase básica de aceites esenciales es porque la gente ya está ahí, ya viajó para estar en tu casa, están enfrente tuyos, y tienen la oportunidad, están disponibles, y solo te va a tomar 15 minutos hacer esta presentación de negocio que te voy a mostrar. So the script is all laid out for you. It's very, very simple, okay? It's basically talking about why residual income with essential oils would be important. Did we lose Carlos? No, I'm right here. Todo Okay. va a estar disponible para ti. Todo está disponible para ti. La parte importante que sepas es de que te voy a dar todo, básicamente, un guión a seguir a lo que tienes que decir durante esa clase. So it's just basically 3 different parts. You share the story about the guy building the bucket. This is a story that you need to memorize. Entonces, en 3 cosas. Primero que nada, tú vas a compartir la historia de la persona del tipo que está llenando el balde de agua. Esa es una historia que tú tienes que memorizar y aprender. Carlos, it's really hard to hear you. Did you put yourself on speaker again? Yeah, let me check. Yeah, it's super hard to hear you. Are you there? Hello? Okay, I'm back. Now Yeah, I'm that back. sounds way better. And then Okay. second, talk about doTERRA, why doTERRA is such a great opportunity, and the script is right there for you. El segundo paso es hablar acerca de doTERRA y por qué doTERRA es una tan gran oportunidad. Y el guión está ahí, literalmente, y lo que tienes que decir acerca de doTERRA. And then the third part is you share some business success stories. This is the most powerful part. Y la última parte es que tú vas a compartir historias de éxito con doTERRA. Y esta es la parte más importante, que tienes que compartir historias de personas que están teniendo éxito con doTERRA. So when people show an interest in the business after this class, that's when you set up another call that you could talk to them, or another meeting outside of the class that's longer. Entonces, cuando la gente... Hello? Oh, maybe we lost him. Are you there, Carlos, or did we lose you? Maybe we lose Carlos, Yeah. but let me see if Maybe Fernando? Fernando Barrios. Fernando, ¿nos puedes ayudar? Sure. Thank you, Fernando. So the second part is basically, or sorry, the third part is the business success stories. It's the most important part of the class. Okay. What was the second part? Because Carlos didn't translate it. Yeah, said the the second first part one- was, okay, so the first Buckets, is talking about residual income. The second is talking about how doTERRA is such a great company. And the third is business success stories. Okay. La primera parte es hablar del ingreso residual. La segunda es hablar de doTERRA como una gran empresa. Y la tercera es compartir historias. Great. Now,
when you get in the habit of doing this every single time, what will start happening is people will walk up to you after the classes and say, you know, I'm actually really interested in sharing the product. Cuando estás, esto lo haces de manera habitual, en cada una de las clases las personas se van a preguntar si realmente estoy interesado en compartir los aceites. And some people will actually walk up to you and say, this is exactly what I've been looking for. I want to educate people just like you do about the power of essential oils. I want to change lives. Y esto es lo que muchas personas van a pensar. Sí, realmente yo quiero educar a muchas personas como tú lo haces y quiero cambiar la vida de muchas personas. Okay, so your assignment for this week is I want you to actually listen to, sorry, I'm going to finish really quick, to Daily Mentor Call 26 and 27. Okay, la tarea para esta semana es que escuchen las llamadas de mentoría 26 y 27. Yeah. And I want you to get really, really comfortable with having a basic business intro after your class. Y quiero que se sientan muy, muy cómodos enseñando el negocio en sus clases de aceites esenciales. And then the next assignment that you have, okay, is I want you to actually schedule sometime this week. I want you to schedule 2 classes. Now, those classes don't have to be for this week because you have to invite people, you have to be sampling people, but they have to be sometime by the end of October. 2 classes, 2 dates for classes that you set up this week. Y la siguiente tarea que tenemos es agendar 2 clases que tengan esta parte. Quizá no sea esta semana porque hay que invitar a las personas y darles muestras y todo, pero tienen que ser 2 clases para el final de este mes de octubre. And Fernando, actually, they don't need to listen to number 27. That's the compensation plan. Just 26. Just mentor call. Que la 27 no es necesaria. Ese es el plan de compensación. Es justamente la 26. Yeah, that's perfect. Okay, so you're going to listen to that. You're going to set up 2 classes, and I want you to commit to me that even though it's uncomfortable right now, that you're going to try to get into the habit of after every single class, you have a 15-minute basic business intro. It's going to change your business. Yo quiero que ustedes tengan el hábito de hacer estas y tienen que prometerme que van a hacer esta parte del negocio en todas sus clases a partir de ahora. Esto realmente va a cambiar sus negocios. And this just gives people just another opportunity to know that this is not just a company for them to buy oils, but it's a company that can change their life. It's a company where they can share the product, where they can teach, where they can actually make a living. And we don't talk about that part enough. Y se trata de que la gente entienda que no solamente se trata de comprar aceites o de vender aceites, sino se trata de cambiar a las personas, de ayudar a otras personas, de enseñar a las personas a una nueva manera de vivir. And just like Judy Cruden realized that when she changed just a few things, all of a sudden she had so many more people interested in what she was doing, to the point where she couldn't even train them all. She had so many people interested in the business. Que cuando ustedes hagan esto, se van a dar cuenta que no nada más es cosa de aceites, sino de entrenar a otras personas y de ayudarlas y de hacerlas crecer y de mejorar sus vidas y de crecer sus ingresos, de hacer crecer su negocio. So those are your 2 assignments this week. And then we're going to jump into some more assignments next week. How many of you are committed to me that you will change and you will start using the basic
basic business intro. ¿Quiénes de los que están aquí me prometen que van a hacer esta parte de introducción al negocio después de sus clases de aceites? Yes. Yes, Vicky. Good. All right. I'm excited for this week for you to kind of progress with this. I know this is such a key part of your business. So all of you that don't do it, this is one of the reasons why you don't find business builders. And when you change and start doing this, you'll be able to find more business builders. Cuando ustedes hagan este cambio, ustedes van a empezar a ver los cambios. Y el no hacerlo es por lo que ustedes no han encontrado constructores en su negocio. En cuanto ustedes hagan esto, van a empezar a encontrar más constructores de negocio dentro de su propio negocio. All right. Well, I'm gonna let you guys go today. You can stay on and you can ask questions to Rolando if you'd like. But I'm excited for your week. I'm actually flying to Chile tomorrow. So some of you, I'm going to see you very soon. Yes, yes. Allyse, can I say something? Can I say something about the business? Why don't you let Fernando translate that last part first? Yo voy a salir y los voy a dejar con Rolando para que puedan hacer preguntas y espero verlos a partir de mañana. Muchos de ustedes. Estaré muy contenta. Ahora sí, Rolando. Yes, thank you, Allyse. Thank you very much. Eso no se traduce, todos lo entienden. Okay. Bueno, quiero compartirles que con respecto a lo que dice Allyse, de que no nos sintamos incómodos ni con miedo de hablar del negocio. Muchos de los que están aquí han iniciado porque los productos les atrajeron, porque aprendieron ese sistema donde nos dan las muestras y no nos hablan mucho del negocio. Entonces, pero en mi caso, yo estaba buscando una oportunidad de negocio. Yo quería encontrar una manera de cómo traer el alimento a mi casa. Estaba desesperadamente buscando una oportunidad de negocio. A mí, Allyse me compartió la clase de introducción a los aceites esenciales, así como tal como nos las ha enseñado. Y luego nos habló del negocio. Entonces, realmente quiero que ustedes se abran a la posibilidad de que en sus clases quizás ustedes van a tener una persona como yo que está buscando ansiosamente cómo traer el alimento a casa y que realmente podamos sentir fuertemente que esto funciona. Déjenme darles un consejo que yo por mucho tiempo tuve una limitante. Por mucho tiempo yo estuve pensando que doTERRA servía para mí, que yo podía hacer dinero, pero dudaba que algunas otras personas pudieran hacer dinero. ¿Sí? O sea, mi nivel de convencimiento, como hemos estado hablando, a veces yo pensaba, al estar dando una clase, yo veía a la gente y decía, uy, esta gente no va a poder comprar un kit. O a esta gente se les va a hacer caro el producto. O no, no creo que vaya a hacer más de 2 semanas el negocio. A veces nosotros mismos en nuestra mente nos estamos saboteando. A veces pensamos y decimos, no, en México, ¿quién va a estar comprando cada mes aceites? O en Chile o en Colombia. Entonces, lo que quiero animarlos es que todos veamos que realmente esto funciona. Y funciona cuando nosotros realmente lo creemos y nos quitamos esas creencias limitantes. Por eso, realmente les invito a que siempre que hagan su clase, tal como nos enseña Allyse, inviten fuertemente al negocio. Ahora, quizás tú no tienes en este momento una historia todavía de éxito o muy exitosa en cuanto a tus ingresos. Pero por eso mismo estamos luchando ahorita por crear esas pequeñas
pequeñas batallas. Cuando tú recibes una comisión, cuando tú recibes esa primer comisión, esa es una historia de éxito, ¿sí? Muchas veces yo les he enseñado que en mi primer mes, nosotros como familia, nuestro primer mes, ganamos $80 en total. O sea, la sumatoria de nuestros ingresos en el primer mes fueron $80. O sea, no podríamos decir que yo podría impresionar a alguien con $80, ¿no? O sea, decir, mira, esto es lo que gané en un mes. Sin embargo, era mi propia historia de éxito. Entonces les invito a que tengan ese gran deseo y esa gran convicción. Vean alrededor de ustedes, hay miles de diamantes y ustedes son los próximos diamantes. Ustedes realmente van a poder vivir de doTERRA, tener más de lo que necesitan para vivir, tener abundancia y poder ayudar a personas. Entonces, bueno, era lo que quería comentarles para terminar. Y no sé si tengan alguna pregunta. Estamos aquí para algunas preguntas. Tenemos unos minutos más. Adelante, si gustan, pregunten. O alguien que quiera. Voy a abrir los micrófonos, permítanme. Ya abrí ahí para que puedan abrir su micrófono. Ahí ya pueden abrir sus micrófonos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o si no, vamos a terminar nuestra reunión. ¿Todo bien? Entonces, ¿todos claros con las asignaciones? Perfectamente. Perfecto. Bueno, pues entonces que tengan una excelente semana, mucho éxito y nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego, gracias, nos vemos.